Bien, qué gusto de tenerlos, Snyder también, ok, ya se me van haciendo familiares sus nombres, ¿verdad que sí? Espero que todos hayan tenido una buena semana, siempre, como les dije, la actitud suma mucho, contribuye mucho a la ejecución de nuestras actividades. Buenas noches, Brandon, qué gusto tenerte nuevamente por acá. Contribuye mucho a nuestras actividades, a contagiar un poco ese entusiasmo, ese ánimo con las personas de nuestro trabajo, de nuestro entorno. Y definitivamente cuando una persona tiene una mejor predisposición para hacer algo, su comportamiento, su desempeño, no solamente se hace más seguro, sino inclusive se hace hasta más eficaz. Esto de que uno trabaja motivado, de hecho, sí es bastante cierto, Luis Lucero. ¿Ok? Hola Freddy, buenas noches. Ya se están uniendo un tanto más de personas. Buenas noches, Juan Ramón. ¿Cómo estás? Ok, y ahora vamos a empezar. Empezamos esta nueva semana, esta segunda. Buenas noches, Jorge. Esta nueva semana de compartir experiencias, de revisar algunos casos. Como siempre les digo, la idea es tener mucha participación. Yo creo que la mejor manera, y yo les agradezco mucho porque de mi lado aprendo al reforzar algunos conocimientos, al resolver, ayudarlos a resolver alguna situación, casos, ejemplos. Y yo quiero que ustedes, es mi mayor deseo, que ustedes puedan rescatar lo mejor de mí. Así que bienvenido siempre a distintos escenarios, a preguntas, a inquietudes, a dudas. Yo creo que no hay una pregunta correcta o incorrecta, sino en general es simplemente que este tipo de sesiones nos sirvan para no quedarnos con ninguna inquietud. ¿Listo, colegas? Muy bien. Ok, ya llegamos casi a los 30 participantes, eso es bueno. Eh, y voy a empezar a compartir mi pantalla, ¿ok? Bueno, antes de, ayúdenme ustedes con una pregunta súper sencilla para ver, ¿qué cosa, para ustedes en pocas palabras, qué es una evaluación de riesgos? De repente por texto, o si alguien quiere tener alguna intervención, puede levantar la mano. Adelante, Angeli. Angeli. Son directrices, procedimientos que vamos a seguir para la elaboración. ¿Algunas directrices? Ok, gracias, Eduardo. Prevención, nos dice Martín, ¿de acuerdo? Angeli, ¿quieres intervenir con un comentario? Ok, ok, nos dice que son directrices y habla de prevención, ¿ok? Definitivamente ambas palabras se relacionan con el sentido principal de la evaluación de riesgos, ¿ok? Pero como evaluación, solamente por entender un poquito el concepto, como evaluación, por lo general lo que busca es que al final de todo el proceso del análisis haya un número, ¿ok? Ok, Angeli, gracias. A ver, vamos a leer. Angeli dice que la evaluación de riesgos es verificar que nadie esté en peligro. Ok, nos ayuda. Y eso es un tanto el resultado de hacer matrices de evaluación de riesgo para que nadie esté en peligro. Ok. Y Luis nos dice que para él es calificar la severidad de posibles riesgos que se puedan dar en una zona de trabajo. Excelente, excelente definición, Luis. Me agrada bastante. Jonathan dice, son pasos que se utilizan para un proceso de gestión. Sí, Jonathan, muy bien. Es uno de los primeros pasos y fundamentales para la gestión de seguridad. ¿Ok? Para la gestión de seguridad. Y Angeli precisa que ni personas ni estructuras. Todo, Angeli, todo, todo, todo. Puede ser proceso, personas, salud, medio ambiente, estructuras, bienes de la empresa, negocios. Y vamos a ver un poco más adelante que esto es algo no muy nuevo, pero normalmente no se tratan en algunas sesiones de evaluaciones de riesgo. Una palabra que se llama, y les voy a poner quiero que esta sesión a ustedes les permita abrir un nuevo concepto de lo que representa evaluaciones de riesgo específicamente. ¿Ok? Hay una palabra muy particular que es la incertidumbre. ¿Ok? Vamos pensando eso porque más adelante les voy a pedir su participación en ello. Dice que también se utiliza para la instalación de un puesto de trabajo. Sí,
Claro, antes de hago una evaluación de riesgos para poder concretamente poner a una persona en un puesto de trabajo. Bien, Eduardo, bien. Y Anthony nos dice que, ok, Angeli, gracias por la precisión. Sí, definitivamente tu comentario nos cuenta mucho, Angeli. Ok, es en general para todo, correcto. Anthony dice, determina los parámetros de pérdida o daño posibles. Ok, sí, sí, Anthony. Es parte de, que nos dice cuánto podemos perder, a cuánto estamos expuestos de perder como el resultado de una consecuencia. Ok, muchas gracias a todos por su participación. Así que ya saben, levantamos la mano, hacemos un comentario. Es parte de, sí, Luis, el ATS, el AST también es parte. En realidad sí, solamente que ahora vamos a ver la metodología, ¿ok? El I per C, el ATS. Ok, Brandon, a ver. Y con esta definición arrancamos la presentación. Brandon nos dice que es un formato que se debe realizar de una actividad, que se debe realizar antes de una actividad para analizar los riesgos y peligros, ¿correcto? Finalmente, aplicar medidas de control. Muy bien, Brandon. Y más aplicable es la matriz hipercontinua, que ya es diario. Oh, Brandon. Cambiamos de lugar, Brandon. Muy bien, muy buena definición. ¿Ok? Sirve para la elaboración, puesto de trabajo, ¿cierto? Y analizar y planificar y anteponerse a posibles accidentes. Es cierto, es cierto. Al final nos ponemos en escenarios. Ok, ok, colegas. Empezamos entonces. Deme un segundo, voy a compartir mi pantalla y arrancamos. ¿Me pueden ayudar y confirmar que ahora tengan en pantalla mi vista? ¿Sí? Sí se observa. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, estamos en esta sesión 4, colegas, de nuestro curso Supervisor SOMA, a cargo de ITEC 1, 2, 3. ¿Listo? Y nuestro tema, elaboración de matrices I per C. Y ojo, dice matrices, no vamos a hablar de una, vamos a hablar dos metodologías. ¿Ok? Muy bien, perdón. Para entender esto, que ha podido ser una pregunta. Igual ustedes pueden poner una pequeña definición de qué cosa es peligro y qué cosa es riesgo. En torno hay varias definiciones. Yo quise poner esta, me parece una manera práctica, sencilla de memorizar, de aprender, pero la ley, ISO 45001, normas internacionales en otros países, una definición común, si bien son semejantes, de hecho algunas guardan diferencia una con otra, ¿ok? Pero es importante y quiero invertir un poquito de tiempo para afianzar conocimientos de ustedes en peligro y riesgo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan lo que dijo uno de nuestros compañeros, integrantes de la sesión, dijo, para elaborar un ATS, para elaborar un hipercontinuo, sus trabajadores o los trabajadores que ustedes van a tener a cargo van a acudir a ustedes como supervisores SOMA, supervisores SST, y les van a decir cómo hago este documento. Y si desde nosotros la definición de peligro y riesgo no es la correcta, puede ser que esa matriz se resuelva, en el mejor de los casos, de una manera incorrecta y en el peor de los casos que no identifiquemos el peligro y riesgo. Pero también de que haya una persona, integrantes de su organización, que corrijan. Y a veces cuando en el trabajo, y a mí me ocurrió una vez, es muy difícil, hay que enfrentarse a que alguien te corrija una definición de seguridad, siendo tú, siendo nosotros, los representantes de la seguridad y salud en el trabajo dentro de una organización. Entonces, estos conocimientos, colegas, tienen que estar en la punta de la lengua, ¿ok? Y les voy a pedir que ustedes lo lean junto conmigo, por favor, ¿ok? Peligro. Se denomina peligro a toda situación, ¿ok? Stop. Situación, momento, ¿listo? Acto, una acción. O elemento individual, por ejemplo, no lo sé, un celular como elemento, así de sencillo, que podría causar lesiones o enfermedades a los trabajadores durante sus actividades laborales. Yo acá he querido segmentar un poco la definición a lo que nos interesa en el curso, pero es muy válido que un peligro se resuma tan simple como decir que es cualquier situación, acto o elemento que podría causar cualquier tipo de lesión en las personas. Podemos estar caminando en la calle y un peligro va a ser una persona al volante, una persona que esté apurada, el tráfico, ¿ok?
Eso es un peligro y no estamos en un entorno laboral. ¿Listo? Y nos dice que para identificarlo de una manera correcta, se debe realizar la siguiente pregunta. ¿Qué podría causar un incidente o un accidente de trabajo o en el trabajo? Por ejemplo, no limpiar correctamente un piso. Es decir, estamos en nuestra zona de trabajo y vemos que el piso está manchado de grasa, de pronto mojado, listo. O, por ejemplo, transportar un artículo en una postura incorrecta o subir corriendo unas escaleras. Ok, y acá quiero que ustedes como profesionales de la seguridad disgreguen este concepto, si bien es uno, pero en sus mentes entiendan que para la seguridad y salud en el trabajo tiene que haber una ruptura de ese conocimiento. Si bien es un acto, si bien el conocimiento, si bien el peligro puede ser un acto, puede ser una situación o un elemento de manera individual, como les puse el ejemplo, como el celular de por sí, o una persona, quien esté a su lado, si bien puede ser una fuente de un peligro, esa fuente tiene que estar en una condición inadecuada, tiene que estar en una condición alterada, tiene que estar en una condición en la que yo como agente que interactúo me puede causar algo. Es decir, si ustedes miran a su alrededor, sus computadoras o sus celulares son un peligro, en la definición sí, pero para la evaluación de riesgos tiene que ser el conjunto de que algo no esté bien. Por ejemplo, que su celular esté con las baterías hinchadas, que sus computadores estén con sus cables de conexión haciendo falsos contactos, que el piso esté mojado, que yo esté transportando un artículo en una posición incorrecta, ¿ok? Que suba corriendo las escaleras de pronto, así, súper repentino. Tiene que haber algo que complementariamente agrave esta situación, ¿ok? O que, por así decirlo de una manera sencilla, haga que se encuentre en defecto, digamos, como un celular con su batería hinchada, ¿ok? Esa es la definición inicial de peligro. Y la definición de riesgo, me acompañan con la lectura, colegas, es la probabilidad. ¿Y qué entienden por probabilidad? Probabilidad es un conjunto de, como que algo de azar, algo que puede como girar una ruleta, como que puede ser, como que no puede ser. ¿De qué? De que el peligro, en este caso un peligro, se materialice. Es decir, hoy por hoy, ¿dónde estamos? Yo, por ejemplo, ahora me encuentro en Arequipa, ¿ok? ¿Tenemos la probabilidad de que haya un sismo? Sí, ¿sí? Hay un riesgo natural. Que se materialice o no, hace que la probabilidad suba o baje. ¿Qué tan frecuente, qué tan severo? Eso es lo que nosotros tenemos que evaluar, ¿ok? Y que puede causar lesiones, enfermedades, como dijeron, daños materiales, daños a los procesos, interrupciones de negocio, en fin. Si bien puede confundirse con el peligro, en realidad el riesgo se calcula en base a este, es decir, en base al peligro. Es distinto subir corriendo las escaleras que subir, vamos con un ejemplo, ¿ya? Es distinto subir las escaleras, subir rápido por las escaleras, subir corriendo por las escaleras o subir corriendo y hablando por teléfono por las escaleras. Cada uno tiene un nivel distinto de riesgo, ¿ok? De pronto correr y tener un objeto mientras subo las escaleras es más probable que me caiga. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Y cómo vamos a hacer una correcta evaluación en nuestros centros de trabajo? Involucrándonos en los procesos, sabiendo cómo funciona ese determinado proceso, porque si no, vamos a hacer una evaluación de pronto muy teórica. ¿Listo? Y por ejemplo, dice, ¿no? Que si el piso está resbaloso sería el peligro, ¿ok? O que la probabilidad de que alguien sufra una fractura será el riesgo, ¿ok? Muy bien, colegas, voy a dejar de compartir un ratito en lo que se prepara la señorita Valeria en compartirles un video y que ustedes me puedan decir si es que hasta esa definición hay alguna duda o si no, con una reacción damos por entendido la definición de peligro y la definición de riesgo. Recuerden que el material lo vamos a tener, pero quiero ver si me entendieron. Jonathan dice, ok, Gustav, gracias. Jonathan dice que es una fuente de situación que puede ocasionar daño. Sí, ok. Un segundito, Valeria, por favor. El riesgo es la probabilidad de que el hecho peligroso se materialice. Cierto. Ok. Peligro es toda situación intrínseca que causa daño a la persona. Ok. Hay semejanza, Eduardo. Hay semejanza. Guarda relación.
¿ok? Muy bien, que puede causar daño, ¿ok? No que causa. Si causa, ya es un evento, y es un accidente, es un incidente que puede. Siempre la posibilidad, ¿ok? Muy bien, vamos a ver este videito de 4 minutos que nos define un poco, nos abre el panorama sobre la matriz hiper, ¿ok, colegas? Si tienen algún problema para escuchar el audio, también nos levantan la mano. Si no, terminamos el video y vamos a hacer un comentario al respecto. ¿Listo? Adelante, Valeria, muchas gracias. Bienvenidos. Hoy les contaré sobre una herramienta base en la gestión de la prevención de riesgos laborales, la matriz hiper. Todas las actividades que desarrolla una entidad presenta peligros y riesgos asociados. Los servidores estamos expuestos a diversos agentes y son estos los que deben ser identificados para considerar las consecuencias que pueden causarnos. Estos pueden ser físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, psicosociales. Brindaremos algunos casos como ejemplo para entender qué es un peligro y qué es un riesgo laboral. Como ejemplo, indicaremos que cumplir algunas labores como serenazgo es un peligro. Los riesgos relacionados dependerán de la localidad, la preparación, los equipos asignados, etc. Estos riesgos serán la probabilidad de ser agredido, sufrir quemaduras por radiación solar, dolores musculares por laborar de pie a lo largo de la jornada, entre otros. Atender pacientes es un peligro. Los riesgos relacionados serán la probabilidad de sufrir contagios de enfermedades, afecciones psicosociales, dolores musculares y otros. El hiper es una herramienta de gestión que permite identificar peligros y evaluar los riesgos, proponiendo las medidas de control respectivas. Este es uno de los modelos, tomado referencialmente de la guía indicada en la resolución ministerial número 050-2013-TR. Cualquier matriz hiper que se use tiene las siguientes partes: área, local o sede evaluada y fecha. Tarea o actividad evaluada. Peligros y riesgos relacionados. Método de valoración de riesgos, probabilidad por severidad. Métodos de control. Lo ideal es que sea un equipo de la misma entidad quienes elaboren el hiper. La propuesta de medidas de control deben ajustarse a una jerarquía de controles. Primero eliminar, luego sustituir, controles de ingeniería, señalizar y como último nivel, la asignación de equipos de protección personal, EPP. La importancia del hiper justamente será la amplia gama de medidas de prevención que nos permitirá crear nuestro programa anual. ¿De dónde puedo saber en qué áreas hay que colocar señales? ¿De dónde puedo saber dónde aplicar programas de mantenimiento? ¿De dónde puedo determinar qué prohibiciones y recomendaciones debo plantear? ¿De dónde puedo obtener los temas de capacitación en SST? ¿De dónde puedo saber en qué puestos asignar EPP? De las medidas de control indicadas en el hiper de mi entidad. Si su entidad ya cuenta con el hiper, revísenlo y propongan las medidas que pueden mejorar lo elaborado. El hiper debe ser exhibido y conocido por todos los servidores, según lo dispone la Ley número 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Te invito entonces a que promuevas la elaboración y conocimiento del hiper en tu entidad. En Servir, estamos para apoyarte. Servir, herramienta del Perú que crece. Ok. This course is about systems,
and system thinking. Valeria, ayúdanos, We por use favor. Listo, Valeria, muchas gracias. Ok, colegas, muy bien. Hemos visto este corto videíto de 4 minutos que nos ha puesto en un escenario desde que nos explica un poco el peligro, los tipos de riesgo. Ya hemos visto un poco los tipos de riesgo en sesiones anteriores, solamente por recordar. Ok, ahora respondo a tu pregunta, Isabel, un segundo. Tipos de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, ahora que está muy fuerte ello, son tipos de riesgos, o sea, son riesgos que tienen una, son grupos, situaciones de riesgo o riesgos en concreto, que forman un tipo de grupo en particular, ¿ok? Eso también tenemos que tenerlo bastante en mente, no necesariamente por las matrices, pero sí por otros aspectos de monitoreo de los riesgos, ¿ok? Pero forma parte de los conceptos relacionados a evaluaciones de riesgo, ¿ok? Un paréntesis, vamos a hacer responder la pregunta de Isabel, que dice, ¿qué diferencia hay entre hiper e hiper C? ¿Ok? Como definición, se las voy a poner acá en el chat, ¿listo? Es identificación, evaluación, perdón, peligro, evaluación, porque eso no podemos olvidarnos, me estoy olvidando, riesgo, y la última, Identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles. exacto, muy bien, Eduardo, muchas gracias. Siempre ahí, listo, Eduardo, gracias. Ese es. Les estoy poniendo así las palabras en crudo porque este significado es acrónimo, listo, que es identificación, peligros, evaluación, riesgo y control. Como, digamos, al hablarlo, nosotros podemos entender que es la identificación de peligros y la evaluación y control de riesgos. Es válido, ¿ok? O si no, la evaluación de riesgos y sus controles, como lo dijo Eduardo, muy válido. En realidad no hay diferencia, Isabel, solamente que actualmente es una modificación que nos dice que no solamente basta con evaluar el riesgo, sino también con establecer controles. Pero la metodología que vamos a ver ahora es hasta el momento de la evaluación de riesgos y habiendo visto un poco de jerarquía en los controles, ¿ok? Pero no exactamente el establecimiento de los controles porque eso depende de cada situación, ¿vale? Ahora, listo. Ok, a ti por la consulta, Isabel. Muy bien, regresamos a la pantalla entonces, mientras seguimos comentando sobre el video. Denme sus reacciones, colegas. ¿Qué les pareció este videito? ¿Se sintetiza? ¿No? ¿Les genera dudas? ¿Les generó confusión? Gracias, Snyder. Ok, Isabel. ¿Les parece correcto la apreciación que tiene? ¿No? Si es que estamos de acuerdo. Ok, Luis, muchas gracias. Saber que están de acuerdo con ese concepto y poder continuar. ¿Listo? Igual si hay alguna duda, no dejen de escribirlo, por favor. ¿Listo? Entonces, perdón, me fui de archivo. Listo. Ok. Vamos a seguir analizando este video. ¿Listo? Quedamos en que había identificado los tipos de los riesgos relacionados, ¿ok? O riesgos que se pueden existir en un centro de trabajo, ¿vale? Después nos dice, y lo que más me interesa que centren en esta sesión, es que el material para hacer una hiper normalmente tiene etapas, ¿ok? Una etapa de cabecera, una etapa genérica que tiene los nombres, que tiene el nombre del proceso, que tiene los integrantes, que tiene una fecha, una hora, un alcance específico, que son generalidades de una evaluación de riesgo, ¿ok? Luego viene la parte de los peligros, ¿ok? Y eso es algo que diferencia el hiper del ATS, ¿ok? Pero en el hiper se abordan directamente los peligros relacionados a esta actividad en específico. Por ejemplo, un vehículo en movimiento, ¿listo? Luego de ello, nosotros colocamos los riesgos adjuntos a este peligro, ¿listo? Como por ejemplo, de un vehículo en movimiento, el riesgo puede ser el choque o puede ser un atropello, ¿ok? Y luego, bajo la metodología que vamos a ver, existe una evaluación, existe seguido un segmento de los controles, ¿listo? Pero para poder colocar una determinada cantidad de controles,
es necesario entender también este conocimiento relacionado a los controles de riesgo. Yo estoy muy seguro que ustedes han visto esta pirámide invertida, que nos dice que los riesgos son más eficientes, como justamente ello, una pirámide invertida, empezando desde la eliminación y terminando en los EPPs, que es un control de menor efectividad, ¿ok? En una generalidad, esto también lo vamos a pasar rápido, confírmenme si es que estamos claros, si no me dicen y vamos haciendo unas pausas. Es eliminar físicamente el peligro, es reemplazar el peligro, es aislar a las personas de la exposición al peligro, es cambiar el modelo de trabajo de las personas en relación al peligro y finalmente es colocar un equipo de protección personal. Pero algo nuevo que quiero compartir con ustedes, y esto es justamente la importancia de hacer la sesión en vivo, es que en las definiciones actuales hay organizaciones como las compañías mineras o grandes empresas que segmentan los peligros en dos partes, ¿ok? Perdón, que segmentan los controles de riesgos en dos partes, los controles duros y los controles blandos. Y acá sí quiero notar su participación. Para ustedes, ¿cuáles les parece que son los controles duros? ¿De cuáles les parece que son los controles blandos? Y luego explico por qué la diferencia, ¿ok? Tomémonos unos segunditos para escribir en la presentación esto relacionado a los controles. ¿Ok? Angeli, si tienes tu consulta, puedes escribirla. Muchas gracias. Ok, Juan Carlos, gracias por el comentario. Bien, ahora su atención con esta pregunta. Decíamos eliminación, sustitución, ¿qué más? Controles de ingeniería, luego aspectos administrativos y finalmente los EPPs. Pero yo les traía no sé si la novedad para algunos quizá, y si otros ya lo conocen, díganme cuál es la diferencia entre controles duros y controles blandos, ¿ok? Muy bien, colegas, ¿alguien quiere intervenir? ¿Quiere levantar la mano? ¿Quiere una opinión sobre ello? ¿Han escuchado qué cosas controles blandos de controles duros? ¿Y cuál es la diferencia principal? Controles duros está considerado eliminación, sustitución y controles de ingeniería. Ok, Eduardo, excelente respuesta. ¿Y por qué? Gracias, Henry. Eliminación es duro, los CPP son blandos. Es correcto, Henry. Le has dado ya más o menos una forma, ¿no? Lo mismo como Eduardo. La parte superior de la pirámide invertida son los duros y los otros son blandos. Pero ¿por qué duros y blandos, no? ¿Por qué no eficaces y no eficaces? ¿O por qué, no lo sé, o cualquier otro término? No podrían ser eficaces o no eficaces debido a que, pues, o sea, digamos que la eliminación, por ejemplo, así como utilizado para una medida de control, vendría a ser digamos, como más estricto o más riguroso para su aplicación y los EPP son más flexibles, por así decirlo. Correcto, Henry, correcto. Has dado en la respuesta correcta, la respuesta más acertada. Es cierto. Como dijo Eduardo, como dijo Eduardo en un momento, eliminación, sustitución y controles de ingeniería son controles que marcan la diferencia porque son un tanto más rígidos, son más estrictos, son más, como la palabra lo dice, duros de... De una manera Eduardo, ayudan a mitigar más eficaz, ¿no? ok, Eduardo, muchas gracias, correcto. También ayudan de manera más eficaz a mitigar los riesgos, ¿ok? Listo. Y los otros controles por defecto son los controles blandos. Otra diferencia que complementa esta definición que nos dio Henry y nos ayudó Eduardo es que normalmente los controles duros no dependen de la persona. Se instauran, se colocan, pero ya no dependen del trabajador que se expone al riesgo, ¿ok? Es decir, no depende de un comportamiento necesariamente, ¿ok? Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado las jaulas antivuelco de las camionetas, ¿ok? Que básicamente son una estructura metálica que el vehículo tiene, que en caso que haya un volcamiento, el vehículo no se termine de aplastar. Ok, si ocurre el volcamiento, la probabilidad de que la persona sin jaula
sufra una fatalidad o un accidente más severo es más alto. Pero al tener esta jaula que no depende del conductor porque ya está instalada, hace que su posibilidad ante un accidente de tener menos lesiones sea mayor. Entonces, es una diferencia complementaria a lo que nos compartió Son Henry. dispositivos más que nada rigurosos que exigen minería casi, que tengan todas las camionetas. En el ejemplo sí, Eduardo, gracias. No olvidemos, por favor, levantemos la mano para poder hacer las intervenciones, ¿ok? Gracias, Eduardo. Y por el otro lado, los controles administrativos, como los procedimientos, los EPPs, dependen del comportamiento de las personas. Por eso son un poco, podríamos decir inclusive, menos eficaces, menos confiables y son más fáciles de disuadir porque dependemos de que alguien lo esté usando. ¿Ok? Muy bien, regresamos a nuestra presentación. Es lo que hemos visto un poco sobre la jerarquía de controles. ¿Listo? Se lo vamos a pasar. Hablábamos ya también un poco de las evaluaciones de riesgo. En realidad esta imagen, solamente quiero que aporten ustedes un sentido de que entiendan que es mucho más sencillo cuando hagan una I/C, una evaluación, sea base o sea continua, tener un listado de peligros que verificar. Porque si no tenemos y dejamos que la evaluación de riesgo sea intuitiva o solamente observacional, podemos estar dejando de lado algunos otros peligros y o riesgos que no estén puestos en nuestras matrices, considerados para la evaluación como tal. ¿Ok? ¿Es posible que haya más riesgos que peligros? Sí. ¿Es posible que haya menos? Sí. No hay una dependencia directa. No es que por un peligro tiene que haber un riesgo. Puede haber un peligro y más de un riesgo. Puede haber un riesgo que se repita varias veces a partir de distintos peligros también. Entonces, no hay una dependencia directa. ¿Ok? Y acá tenemos algunas características que contribuyen a los peligros. Pero no olvidemos, por favor, lo que les comentaba en la primera lámina. La altura como altura representa un peligro, pero para nuestros fines, para los fines laborales o los fines de seguridad y salud en el trabajo, tiene que ser una altura sin algún control específico. Tiene que ser, por ejemplo, un ruido excesivo. Tiene que ser, como bien dice, un objeto filoso. Tiene que ser un objeto obtuso. Tiene que haber una carga suspendida, ¿ok? Con algunas características que complementen eh, lo inadecuado que puede estar ejecutándose durante ese acto, situación, ese momento, ¿ok? Y los riesgos, por ejemplo, relacionados a un peligro de altura, tiene que ver con caída, a un tema de un producto inflamable, tiene que ver con quemadura y de esta manera. Yo recomiendo mucho que cuando ustedes hagan una evaluación de riesgos, como una I/C de línea base, siempre tengan a la mano este documento de consulta para cualquiera, aún así seamos expertos en seguridad, si es necesario hacer una relación entre lo que nos dice esta herramienta de ayuda y lo que nosotros podemos detectar durante las evaluaciones, ¿ok? Y es acá donde encaja, en cierta medida, el orden de los tipos de riesgos que nosotros tenemos, en general los agentes que participan, si son físicos, para ir de una manera ordenada y no necesariamente como vemos en este ejemplo, ¿no? Podemos agarrar en un primer momento lo relacionado a lo físico, podemos ir en otro momento lo relacionado a lo químico. No, de pronto no, ¿sabes qué, César? En la evaluación de riesgos yo solamente tengo una máquina, es una máquina y no hay ningún producto químico. Ok, tacho lo que me corresponda como químico y voy a lo siguiente, a lo ergonómico, lo físico, voy a lo psicosocial, por ejemplo. ¿Ok? Eso es una manera de poder hacer una evaluación de riesgos de pronto mucho más minuciosa, mucho más detallada. ¿Ok? Y entramos con nuestra evaluación o con nuestra matriz, la matriz que es más conocida, y acá sí me interesa saber si es que ustedes tienen algunas dudas sobre esta matriz, de pronto ya la hemos visto al momento de hacer I/Cs línea base, al momento de hacer I/Cs continuos. Recordemos que la sesión es un poco de metodología, ¿ok? No necesariamente de los tipos de evaluaciones de riesgos, pero ahí ya les he dado 3, hay uno más
Una evaluación de riesgos es la del IPRC línea base, que es una específica, que evalúa todos los procesos. La segunda es una evaluación de hipercontinuo, que es un poco más del puesto de trabajo, de la actividad en específica, más del día a día, como dijo uno de sus compañeros. Luego está el AST o ATS, que actualmente se usa cuando una tarea, y eso lo vamos a ver de pronto en una imagen más adelante, cuando las tareas son frecuentes, se llaman rutinarias y normalmente forman parte de la evaluación de línea base o de una matriz de hipercontinuo. Pero ¿qué pasa cuando eventualmente se presenta una tarea y yo necesito ver, además de los peligros y los riesgos, los pasos a pasos de cómo lo vamos a hacer? Porque no es algo habitual. Por ejemplo, estamos en una constructora donde se dedican únicamente a hacer el vaciado de cemento, donde únicamente se dedican a cargar objetos y la llanta de la camioneta del supervisor de seguridad, ¡pum!, se poncha y se revienta y hay que hacer un cambio de neumático. Nosotros no somos una empresa de transporte, nosotros no somos una empresa especialista en mantenimiento, pero se tiene que hacer. De pronto hay conocimientos básicos, ¿ok? De pronto puede haber muchos que tengamos conocimientos básicos en esta tarea, pero no forma parte de nuestro sistema de gestión. Entonces es necesario evaluar. ¿Por qué tengo que evaluar? Pero si es tan sencillo, todos hemos hecho una tarea así de chiquita. Lo que pasa es que en la construcción puede ser que el terreno sea desnivelado y al momento que levanten la gata ceda y estemos hablando de un incidente de la persona que estuvo retirando el neumático para colocar el neumático que se encontraba lleno de aire. ¿Ok? Por eso la importancia de que todas las tareas en todos momentos tengan una evaluación constante de riesgos. ¿Ok? Salimos un poquito, pero creo que contribuye. ¿Ok? Si alguien tiene curiosidad de cuál es ese cuarto método o cree que hay ese cuarto método, levante la mano, me escribe un comentario y si no, lo dejamos para el último punto de la lámina, que es uno de los métodos de pronto más complejos, que no se hacen para todo necesariamente las tareas o actividades o riesgos, pero sí tienen alguna particularidad, ¿ok? Si no, lo dejo como un tip para el cierre de nuestra presentación. Entonces, regresamos a la lámina, colegas, tenemos matriz de evaluación de riesgos y en esta matriz, como decía, había una probabilidad, ¿ok? Y la probabilidad es la multiplicación, es la intersección de dos componentes, la severidad, en otros momentos también se llama consecuencia, que tiene una escala de menos a más, ¿ok? Y la frecuencia, que de la misma manera tiene una escala de menos a más. Una pregunta, César, ¿esta evaluación tiene algún requisito legal o algo? Sí, esta es la matriz de evaluación de riesgos que mínimamente pide el Estado peruano para nuestras evaluaciones, para nuestras matrices, ¿ok? En esta, básicamente, el riesgo va de menos a más, es decir, 1 es el más severo, ¿ok? Es el más frecuente y de pronto es el del nivel más riesgoso entre todos, ¿ok? Y de esa manera va bajando en esta matriz de 5 por 5 hacia el que prácticamente es imposible que suceda y si sucede, sus consecuencias van a ser de carácter menor. De fondo tiene cada uno de ellos una explicación. Por ejemplo, catastrófico, que se relaciona con que en la severidad de este riesgo haya más de una persona involucrada, es decir, que pueda haber más de una mortalidad, una fatalidad. Mortalidad habla de un individuo, permanente habla de lesiones tan severas que van a ser permanentes en el tiempo, como una enfermedad ocupacional, una amputación de un miembro, un estado de paraplegia, por ejemplo, que ya no pueda caminar, la pérdida de algún miembro, un dedo, de pronto, ¿ok? Temporal es que va a estar fuera del trabajo, pero va a poder reincorporarse al cabo de un tiempo, y menor es que va a necesitar una atención primaria de primeros auxilios, ¿ok? Por frecuencia, tiene que es común, muy frecuente, que ha sucedido, que puede suceder, es raro que suceda, o que es prácticamente imposible que suceda. Entonces, ustedes seguramente ya saben combinar estas matrices, que son un poco la percepción que nosotros tenemos del riesgo, y colocamos la intersección de ambos. Es decir, si la persona tiene probabilidad de que fallezca, tomamos esta fila. Pero si sabemos que es algo raro que suceda, tomamos esta fila y coincidimos a la intersección, que en este caso es un 12, ¿ok?
Lo segundo de esta matriz es que, como ven, hay un semáforo rojo, amarillo, verde, siendo estos los niveles de riesgo de alto, medio y bajo. Y acá tenemos las descripciones de los plazos de las medidas correctivas. Es decir, esa jerarquía de controles que hablábamos de eliminación, controles duros, blandos, hasta el EPP, ok, tienen plazos de intervención. Y acá les va otro dato, colegas, respecto a las evaluaciones de riesgo. ¿Listo? Antes de, ¿estamos bien con la definición? Quiero ver un momentito su... Ok, Angeli, gracias. ¿Se me está escuchando bien, colegas? A ver, primera reacción, quiero saber si se me escucha bien. ¿Sí? Ok, de pronto perdí un poquito de señal. Listo. Ok. Quiero saber cómo están ahora. Ok, vamos a hacer un pause, gracias. Vamos a hacer un pause. Quiero saber cómo vamos hasta ese punto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo está claro en relación a las evaluaciones de riesgo? ¿A la matriz? ¿Sí? ¿Sí, Martín? Ok. Ok, ¿está claro? ¿No levantan su mano? ¿No me dan un pulgar arriba? Siento que no estamos avanzando bien. Ok, hay que hacerlo un poquito más lento. Jorge, Catherine. Ok, Catherine, listo, Luis. Gracias, 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 Rosita. Listo. Ok, entonces ya me queda que estamos avanzando bien. Ok, Angeli, muchas gracias. Ok. Ajá, qué buena pregunta de Eduardo. Ok, Eduardo, estás en todas, Eduardo, ¿eh? Esa es la siguiente intervención de tips que que les iba a comentar. Vamos a con la pregunta. Si mi matriz, en este caso la de riesgos, de mi per se está en rojo, ¿se puede bajar a verde? ¿Es lo correcto? Pregunta Eduardo. ¿Ok? Y esa es la explicación que quería la pregunta para dar esta explicación. Lo que él nos dice es que estamos en un segmento rojo y él quiere bajar a verde. ¿Ok? Que es lo ideal, ¿no? Es decir, de un riesgo alto pasar a un riesgo bajo. Posible, imposible, coherente, incoherente. ¿Cómo tenemos que analizar esta posibilidad? Ok, acá les va un criterio que debemos tratar de mantener de hacer que nuestros trabajadores conozcan y de nosotros usarlo. ¿Se acuerdan que hablamos de los controles duros y los controles blandos? Ok, solamente los controles duros tienen la capacidad de poder reducir la severidad. ¿Ok? Y por ende, los controles blandos solo tienen la capacidad de reducir la frecuencia. ¿Por qué? Porque la severidad no depende de la persona, ¿ok? Es decir, yo puedo estar muy entrenado en alguna práctica eh, y a pesar de ello, sufro un atropello y puede ser tan severo que no depende de mí, ¿ok? Por el contrario, la frecuencia de si, por ejemplo, yo estoy en el vehículo y no uso el cinturón de seguridad, que sí depende de mí. De pronto ahí los puedo haber confundido un poquito. Vamos de nuevo. En severidad solo se baja si es que, solo reduce la severidad si es que los controles son del carácter duro. ¿Ok? Y la frecuencia solo se reduce de derecha a izquierda si es que los controles blandos, que en este caso se van implementando, que dependen de la persona. ¿Ok? Entonces, vamos con un ejemplo. A ver, déjame hacer un poco de cuenta. Vamos con el ejemplo del, nuevamente de la camioneta. ¿Ok? Nuevamente de la camioneta. Nosotros identificamos que tenemos conducción, que el peligro es vehículos en movimiento y que el riesgo es un volcamiento, ¿les parece? Un volcamiento y que la consecuencia, que eso es algo que algunas matrices también llevan, es una fatalidad, ¿ok? Entonces tenemos, nuevamente repasamos para que estemos en línea, vehículo en movimiento, peligro, volcamiento y la severidad, de pronto una fatalidad, fracturas múltiples, lesiones muy graves. ¿Listo? Y nuestro escenario es el siguiente. Puede ser que suceda, ¿ok? Vamos en que puede ser que suceda, de pronto inclusive ha sucedido, y como en la camioneta viaja más de un pasajero, es catastrófico porque puede ir, no sé, el conductor, el copiloto y 2 personas más, 4 en total. Entonces hay más de una persona, ¿listo? Entonces es un catastrófico. ¿Qué nivel le damos al riesgo? 2. ¿Por qué les digo que los controles duros solamente intervienen en la severidad? Porque si colocamos una jaula antivuelco, ¿listo? Va a hacer que la probabilidad de que estas personas fallezcan sea menor. Pero César, además, era porque iban a exceso de velocidad. Ok, coloco un GPS, que no depende de la persona, para monitorear la velocidad. Listo, es otro control de ingeniería. Pero además de eso, coloco tecnologías que limiten la velocidad.
o tecnologías que le avisen al conductor cuando está excediendo la velocidad, o tecnologías de pronto de vibración en el asiento si el conductor se va durmiendo. Los escenarios son múltiples, ¿ok? Esos controles que no dependen de él va a hacer que el conductor se encuentre mucho más atento, en mejor condición para evitar ello, y por ende, de ocurrir, como en el caso de la jaula antivuelco, va a hacer que las personas dentro se resguarden. Se dan cuenta que los niveles van haciendo que se reduzcan y resultan ser un poco más efectivos. No necesariamente en el orden que los he dicho, ¿no? Pero además de eso, hemos identificado en los comportamientos que las personas no usan, los pasajeros no usan cinturones de seguridad, ¿ok? Entonces yo instauro políticas de conducción, instauro entrenamientos, pongo un procedimiento en el que el conductor exija, pero no puede obligar y no puede asegurar que se coloque en cinturón, pero que exija, sensibilizo a mis pasajeros en manejo defensivo para el uso del cinturón de seguridad y finalmente todas las personas dentro del procedimiento empiezan a usar cinturón de seguridad. Eso hace que la probabilidad de que alguien tenga una lesión de una fatalidad o fracturas múltiples se vaya reduciendo, ¿ok? Y además de eso, no lo sé. A ver, en este caso no aplica un EPP en específico, pero vamos con el control administrativo, ¿listo? No lo sé, inclusive una inspección de que la camioneta esté en buen estado, que es algo administrativo. Ese conjunto de controles hacen que solamente la probabilidad se mueva hacia la derecha. ¿Qué pasa si yo no tengo la jaula antivuelco? Probablemente la potencialidad de que haya mortalidad o catastrófico se mantiene. Pero ¿sabes qué, César? Mis controles en el que el conductor maneja de manera defensiva, en que el conductor no excede los límites de velocidad a pesar de no tener GPS, es una persona responsable, sabemos que tiene muy buenas prácticas de conducción, vemos que las personas que suben usan cinturón de seguridad, la ruta no es muy compleja, ese conjunto solamente hace que la frecuencia se reduzca y en el mejor de los escenarios puede ser que termine en un casillero amarillo. Si tengo mis controles de ingeniería, puedo reducir, pero se van dando cuenta que si yo reduzco, termino en 9, distinto a que termine en un 11 o en un 12, ¿ok? Y vamos reduciendo en ese conjunto. No lo sé si me entendiste esto. ¿Quién me hizo la pregunta? Perdón, un segundito. Eduardo, ¿me entendiste esa parte de los controles duros, los controles blandos, todos en realidad, cómo participan en las evaluaciones en nuestras matrices? ¿Sí? Confírmenme. Catherine, ok, solo Catherine entendió, ¿sí? Jorge, ok. Ok, gracias Isabel. Ok, Jonathan. Listo, Jorge. Vamos un ratito con tu pregunta. Ahora la respondo, por favor, y regresamos a la presentación, ¿ok? Listo. Similar, esto tiene que ver, esto es parte de la resolución ministerial. También es sobre la matriz que está, en este caso, vigente, ¿ok? Y vamos, por favor, con Valeria para que nos muestre el instructivo relacionado también a hiper y luego vemos la segunda metodología de evaluación de riesgos, ¿ok? Que es un poquito más detallada. ¿Listo? Valeria, ¿me acompañas en sala 1? Sí, que ahorita comparto. Dejo de compartir para que nos ayudes con la reproducción del video, por favor. Aprender a identificar para controlar su nivel de riesgo y por ende el daño que podrían ocasionarnos. Entonces conozcamos qué es un peligro. Peligro es la propiedad o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. ¿Y qué es el riesgo? Riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y ambiente. Veamos algunos ejemplos. El peligro es el trabajo en altura. El riesgo es una caída a desnivel. Peligro, equipo energizado. Riesgo, contacto con energía eléctrica. Peligro, manipulación de insumos químicos. Riesgo,
Daños al ecosistema. Todo peligro está asociado al menos a un riesgo. Por lo tanto, debemos identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a nuestras actividades. ¿Qué podría suceder si en mi puesto de trabajo no identifico los peligros y no controlo sus riesgos? Podría sufrir un accidente. Este accidente, de acuerdo a su nivel de riesgo, podría ser leve, incapacitante o mortal. Entonces, es importante, una vez identificados todos los peligros, conocer y evaluar el nivel de riesgo de cada uno de ellos. Para hallar el nivel de riesgo, se multiplica la probabilidad de que ocurra por la severidad del evento. El índice de probabilidad se determina evaluando los siguientes factores: frecuencia, personas expuestas, controles existentes y capacitación. Veamos con mayor detalle cada factor. ¿Con qué frecuencia realizo esta actividad? A mayor frecuencia, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Cuántas personas están expuestas al peligro? A mayor cantidad de personas, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Con qué controles cuento para afrontar el peligro? A menor efectividad de los controles, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Estoy capacitado para realizar la actividad? Cuanto menor sea la capacitación, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. Ahora, el índice de severidad se determina según las consecuencias que nos afectarían si sufrimos un daño. En caso de sufrir un daño sin lesión, el índice de severidad será bajo. Si sufrimos una lesión con incapacidad temporal, el índice de severidad será medio. Y si sufrimos una lesión con incapacidad permanente o incluso la muerte, el índice de severidad será alto. Luego de obtenidos los índices de probabilidad y severidad, los multiplicamos para obtener el nivel de riesgo, que puede ser bajo, medio o alto. Como dijimos anteriormente, identificamos peligros y evaluamos los riesgos asociados a nuestras actividades para controlarlos y prevenir accidentes de trabajo. Una vez evaluado, para reducir el nivel de riesgo, podemos aplicar las siguientes medidas de control. Eliminar el peligro. Sustituir el peligro. Implementar controles de ingeniería. Usar controles administrativos. Usar equipos de protección personal. Veamos cómo se aplican estas medidas de control en el mantenimiento de una torre de alta tensión. Cuando realizamos el AKTC-SOATC, eliminamos el peligro. Cuando usamos el limpiador biodegradable, sustituimos el peligro. Cuando usamos peldaños en las torres para realizar el ascenso hacia las estructuras, aplicamos un control de ingeniería. Cuando conocemos los procedimientos y solicitamos los permisos de trabajo, aplicamos controles administrativos. Finalmente, utilizamos el equipo de protección, arnés, casco, lentes, para actividades de altura. Identificando el peligro, determinando el nivel de riesgo y aplicando las medidas necesarias para reducirlo, estamos listos para realizar un trabajo seguro y excelente. Si pones en práctica lo visto, previenes una pérdida para ti, para tu familia y para el ambiente. Que nada le borre la sonrisa a tu familia. Trabaja seguro. ¿Ok? ¿Listo? Ok, Karen, gracias. Gracias, Yasmín. Gracias, Luis. Este corto video sintetiza la siguiente explicación. ¿Ok? Yo espero que todos hayan, así como recibo las reacciones, lo hayan podido escuchar con atención. ¿Listo? Vamos a regresar a la presentación y explicar un poquito más a detalle esta metodología. A ver, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis en ver sus preguntas y comentarios. ¿Listo? Estamos Eduardo, ok, Angeli, listo, Isabel dice, ¿con más experiencia podrás hacer una hiper C? Sí, claro que sí.
Un mismo riesgo de seguridad requiere de una medida de seguridad específica. Un mismo riesgo de seguridad requiere de una medida de seguridad específica. En realidad, todos los riesgos relacionados a seguridad requieren alguna medida específica. Algunos pueden estar correlacionados, sí, otros son muy independientes, pero el objetivo es que el mayor objetivo de poder tener estas medidas de seguridad o controles es que sean eficaces, se cumplan y se verifique durante las sesiones de trabajo que podamos tener. ¿Ok? Bien, gracias Jorge. Regresemos entonces a nuestra presentación para ahondar un poco más en este video. ¿Listo? Vieron ustedes que como resultado nosotros teníamos que los niveles de probabilidad, que vamos en este punto, acá hay varias etapas, los niveles de probabilidad del daño nos describe 3, baja, media, alta, y por el lado de consecuencias nos describe también 3, ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Cada uno con un contenido distinto, ¿ok? Que esto lo vamos a mantener en nuestras presentaciones. ¿Listo? Y los niveles de exposición como resultado, así como teníamos un riesgo bajo, medio, alto, tenemos esporádicamente, eventualmente y permanentemente. ¿Ok? Vamos acá. ¿Listo? Para poder llegar al resultado de la evaluación de riesgos. Nosotros, colegas, permítanme, nosotros tenemos una tabla y esta es, después de que el video iba sumando componentes, esta es la tabla consolidada, ¿ok? Nosotros para leer y entender y aplicar esta tabla hay que verla de la siguiente manera. Nosotros tenemos 3 índices que le comentaba hace un momento, ¿ok? Y tenemos la probabilidad y tenemos la severidad, ¿listo? En este caso, nosotros colocamos el valor de 1, ahorita les explico dónde, vamos a ir moviéndonos entre lámina y lámina para ir haciéndolo de pronto lo más interactivo posible. Si el número de personas expuestas es de 1 a 3, de 4 a 12 o más de 12, se coloca el valor que se encuentra adjunto, ¿ok? Sea un índice de 1, 2 o 3, ¿listo? Es decir, cuando nosotros llenemos este modelo de hiper, que es un poco más amplio, se dan cuenta que en esta, no sé si logran ver mi puntero, es la primera columna que está con las letras invertidas, dice índice de personas, ¿ok? Ese índice de personas conlleva y tiene el número que decía el índice. Es decir, si en mi empresa trabajan de 4 a 12, el índice es 2. Perdón, si las personas expuestas son de 4 a 12, el índice es 2. No confundamos, como acabo de decirles, con que la cantidad total, eso es otro dato, ¿ok? Sino la cantidad de personas expuestas. Luego tenemos los procedimientos existentes en la organización. Y eso es algo subjetivo porque vamos a catalogarlos como que son satisfactorios y suficientes, existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes y no existen. Volvamos. Los procedimientos existen y son satisfactorios y son suficientes. Es decir, mis documentos existen, son adecuados y son suficientes para la tarea. Los procedimientos existen de manera parcial. Hay algunos procedimientos, pero no para toda la actividad, sino para ciertas partes de las actividades o de las tareas. Entonces, de pronto, eso hace que no sean totalmente satisfactorios o sencillamente no existen. ¿Listo? De acuerdo a ello, yo selecciono un índice y coloco en la siguiente columna. Es decir, en este caso el ejercicio dice 2 y 2. ¿Ok? Perdón. Luego vamos al segmento de capacitación. Esto puede variar un poco entre orden, ¿ok, colegas? Lo importante es que nos quede claro los criterios y cómo usar esta matriz. Que el personal se encuentre entrenado, que conoce del peligro y que lo previene, es decir, tiene una cultura de seguridad más involucrada. Que de pronto el personal esté parcialmente entrenado, conoce el peligro, pero no necesariamente toma o mantiene las acciones de control de una manera eficiente, ¿ok? Coloco un índice 2. Y finalmente es un personal no entrenado, no conoce qué cosa es peligro, qué cosa es riesgo, y menos aún toma acciones de control y considera un 3. Y eso va en el segmento de capacitación.
De esa misma manera, para exposición de riesgo que tenemos en estos criterios, ¿ok? Si son esporádicos, si es al menos una vez al mes, si son eventualmente. ¿En qué difiere la S o SO entre seguridad y salud ocupacional? ¿Ok? Perdón. Listo. Entonces, perdón, un momento. Ok, disculpen. Nuevamente, quería ver esto en mi conexión. Angeli, ¿me escuchan? ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? ¿Nuevamente? Ok. Ok, Angeli, quizás, Angeli, algo específico que tengamos dificultades para escucharme. Ok. Entonces, tenemos hasta ese momento cómo es que vamos evaluando, cómo vamos colocando los índices relacionados a la probabilidad. De la misma manera, en base a la descripción que tenemos de la severidad, nosotros vamos colocando, ¿ok? El índice relacionado a la severidad, ¿ok? Entonces teníamos índice de personas, los procedimientos, la capacitación, la exposición al riesgo y finalmente, colegas, va la sumatoria. Una sumatoria sencilla. 2 más 2 más 2 más 2 es 8. Si es que en mi evaluación coloqué un 2, 1, 3, 2, de pronto 8. Si en mi evaluación coloqué puro 1, 4. En este índice de probabilidad es una sumatoria aritmética simple, una suma súper sencilla. Y por el lado del índice de consecuencia, es el que directamente sale de este índice de severidad o consecuencia. Ahí traten de no confundirse. Probabilidad, recuerden, severidad, consecuencia. Probabilidad, frecuencia, severidad, consecuencia. ¿Ok? Y colocan también el índice que se relacione. En este caso, siempre la S sola con seguridad y la SO relacionado con salud ocupacional. ¿Ok? Entonces, luego de que tengo el resultado, en este caso un 8 por 2, que me termina dando 16, regreso a mi matriz en la que yo ubico, dijimos 16, ¿verdad? En la que, perdón, en esta, en la que el riesgo es moderado y tenemos una interpretación y su significado. Perdón, y si es que es, además de su significado, si es que es significativo para la seguridad. Entonces nos dice que es moderado la interpretación y que sí es significativo. ¿Ok? Entonces vuelvo a mi matriz y coloco esto como medio. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son mis medidas de control? Y cuando nosotros tengamos, de acuerdo a las matrices, riesgos intolerables, moderados o tolerables o triviales, siempre ayudarnos de esto, pero en general, como yo les mencioné, tratar de instaurar el principio de la jerarquía de controles, eliminación, sustitución, ingeniería, administrativos y EPP. En este caso, por ejemplo, nos dice la definición que se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo definido y cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, como algo mortal, se precisa una acción posterior con más precisión. La probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de medidas de control. Es una descripción general, ¿ok? Pero sí es importante para poder determinar si es que hay alguna restricción o alguna condición como el establecer un control. Eso a mí, o bueno, a nosotros, nos va a permitir tomar decisiones en torno a la autorización para que un trabajo continúe. Es decir, si yo en ese momento vemos que hay un control que en ese momento no se tiene implementado, pero tenemos un plazo para poder permitirle a la parte operativa y continúe, se puede dar cierta eh, autorización para que continúe y finalmente se implemente luego en un periodo determinado el control. Cosa distinta que cuando es un riesgo, por ejemplo, intolerable y también definitivo cuando es algo tolerable en la que de pronto se requieren medidas de implementación mucho más ligeras. ¿Ok? Hasta ese momento, nosotros establecemos todas las medidas de control relacionadas relacionadas a este tipo de riesgo, a este tipo de peligro, ¿ok?
Luego de que están, y normalmente se van a dar cuenta porque esto en particular, esta matriz tiene una doble evaluación, luego de que se colocan las medidas de control, es necesario volver a hacer la evaluación, pero esta vez considerando las medidas de control instauradas para ver la reducción. En este caso, por algún factor, solo redujo, si ustedes ven en el ejercicio, los procedimientos y la capacitación. Es posible que en ese momento el supervisor de seguridad, como ustedes, haya visto la necesidad de poner un orden a la ejecución de las tareas, que viene a ser un procedimiento, y entrenar a todos en ese orden. Entonces, hace que las personas de esa tarea sean más competentes y solo ahí se modificó la probabilidad. Pero se va dando cuenta que la exposición al riesgo aumentó. ¿Ok? En su reevaluación aumentó. Es decir, puede disminuir como aumentar porque es una reevaluación del riesgo después de instaurar las medidas de control. Este nuevo número termina en 7, una suma simple, 3 más 2, 5, 6 y 7. ¿Listo? Por 2, 14, y aún así se mantiene en que es un riesgo del nivel moderado. ¿Ok? Muy bien, colegas, hasta ese momento, ¿me entendieron? ¿Me entendieron la explicación? Eduardo, Jorge, Sandro, gracias. Alex, ok. Luis, listo. Ok, Angeli, gracias. Anthony, ok. Entonces, hasta el momento, colegas, nosotros hemos visto dos evaluaciones. Primero, que es la matriz convencional de I per C, que simplemente vemos probabilidad y consecuencia y tenemos un nivel de riesgo al cual intervenir. ¿Ok? Y esta nueva evaluación, ok, Eduardo, un segundito, Eduardo, y esta nueva intervención, esta nueva matriz, de pronto no del todo nueva, pero es un nuevo criterio que ya nos segmenta un poco más los parámetros. ¿Ok? Eduardo, adelante. ¿Cuál es tu consulta? Eduardo. Una consulta, profesor. Para establecer los peligros, ¿es en orden jerárquico de mayor a menor? O sea, los peligros que tienen mayor potencial a menor. Necesariamente. No hay literatura o no se establecen que tenga que ir de mayor a menor. En realidad yo recomiendo que se vaya de acuerdo al orden de las tareas. ¿Ok? Recuerden que estas evaluaciones tienen que seguir como un paso a paso, listo, de una manera ordenada. Entonces, de por sí, hace que esto tenga un orden, pero no necesariamente en torno al peligro. Y recuerda que el peligro tampoco tiene un valor. El peligro es algo, digamos, existente, pero no es que le puedas añadir un valor. O sea, no podemos decir que es eh, comparar un peligro de un vehículo en movimiento con un trabajo en altura. En realidad no hay una forma tangible de comparar ambos. ¿Ok? ¿Alguna intervención más, Eduardo? Ok, continuamos. Continuamos, colegas. Listo. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Listo. Gracias, Eduardo. Listo. En esta otra matriz tenemos una explicación, perdón, un ejemplo similar, esta vez ya descrito. Veamos, por ejemplo, dentro de este modelo también, eso es un dato también que sirve mucho, por ello la explicación inicial del video, que nos pide colocar el tipo de peligro relacionado. Si es que es un tipo ergonómico, locativo tiene que ver un poco con el lugar, en ocasiones se usa, en ocasiones ya se usa como un tanto más físico, pero tiene que ver con el lugar en el que se ejecuta la tarea. Mecánicos, ergonómicos, como les dije, físicos, químicos, ¿ok? Biológicos, por ejemplo, cuando tuvimos el COVID, la metodología de evaluación es la misma, probabilidad, y luego los índices, la sumatoria, el índice de consecuencia, la multiplicación y nuestro valor final de riesgo, nuestras medidas de control y el riesgo residual. ¿Ok? Muy bien, colegas. Esta presentación alcanza ese límite, ¿ya? Yo les comentaba que, además, que esto obedece un poco al factor tiempo, porque se dan cuenta que no hemos tomado una sesión en esta noche,
Pero hay una cuarta evaluación. Podemos repasar en el chat cuáles son estas evaluaciones de riesgo. ¿Recuerdan? Les dije la primera, por ejemplo, podía ser un IPC. ¿Qué otra metodología de riesgos tenemos? ¿Recuerdan? Vamos a dar unos segundos. ¿Dónde más, bajo qué herramienta de gestión aplico una evaluación de riesgos? Una era IPC en general y tiene dos, esta. ¿Recuerdan los nombres? Ok, vamos a preguntar entonces. De pronto. Ok, Henry. Uno de ellos es línea base, muchas gracias. Luis Condori, ¿de pronto recuerdas la siguiente relacionada a IPC? Brandon, gracias, continuo. Muy bien. Ahí tenemos dos. La otra, ATS. ¿Listo? Ok, exacto. La otra es ATS, Angeli, muy bien. Hasta ahí vamos 3, ¿cierto? 3. Ok, vamos a tomarnos estos minutos para conversarles y comentarles qué debemos hacer. ¿Listo? Rolly, ¿puedo profundizar sobre los riesgos residuales? Claro que sí, Rolly. Entonces, un momento vamos a regresar a la pantalla antes de poder entrar a esta metodología que se está incorporando a algunos tipos de tareas específicos. ¿Ok? Rolly me dice poder profundizar en el riesgo residual. Ok, Rolly, entonces estábamos, y todos, por si siguen las dudas, estábamos en el segmento de que hacemos una evaluación inicial de acuerdo a una metodología, no un seguimiento. Colocábamos los índices 1, 2 o 3 de acuerdo a cada criterio. ¿Listo? Luego viene la suma, luego viene el índice de consecuencia y finalmente la multiplicación me coloca en un determinado nivel de riesgo, si moderado, tolerable, intolerable, etcétera. ¿Ok? Luego vienen las medidas de control, y las medidas de control se establecen justamente por ese orden jerárquico. Por ejemplo, lo que les decía en el ejemplo, jaula antivuelco, GPS, cámaras de detección de velocidad, no lo sé, ejemplos. Y otros como capacitación en manejo defensivo, un checklist del vehículo, el uso de cinturón obligatorio, sensibilización en manejo defensivo a los pasajeros, en fin. Ese conjunto de medidas de control las listan dentro de esta columna que tiene este nombre, medidas de control, ¿ok? Luego de que hay eh, estos controles, esta implementación de controles y se verifican, la evaluación residual debe volver a hacerse. Entonces, volvemos a preguntarnos si es que hemos reducido la cantidad de personas o aumentado. Por ejemplo, decimos nuevamente en el ejemplo de la camioneta y los pasajeros, decimos que las personas tienen que viajar desde el punto, no lo sé, A al punto B. Y en este caso viajaba Juan como conductor y Pedro, pero al indagar en el caso, eran Pedro y no lo sé, María, eran 3 personas, pero al indagar el caso, detectamos que en este caso María o ambos y Pedro solamente viajaban como acompañantes de ocio, no viajaban con una función específica. Entonces decido dar la orden, dar la recomendación de que ya no viajen ellos, sino solamente las personas que en estricto sentido tienen participación con la misión, con la tarea que van a cumplir por el desplazamiento. Entonces, se dan cuenta que ahí tengo la posibilidad de reducir el número. O de pronto no, mientras hago la evaluación, viene el gerente, el superintendente y te dice, no, ¿y sabes qué? Además tiene que ir Andrés. Y cambia tu nivel de personas involucradas, ¿ok? Pero sí, por ejemplo, algo para cambiar las personas expuestas es si es que todos tienen que participar de esa tarea determinada. Procedimientos, es posible que yo en ese momento elabore un procedimiento o de pronto existía un procedimiento, pero como no soy del área del sistema de gestión, no lo sabía en ese momento. Entonces, me traen el procedimiento y cumplo en efectuar la difusión, pero además las personas me dicen que sí sabían sobre el procedimiento. Eso hace que mi
consideración sobre la probabilidad o este índice evaluado cambie, ¿ok? Y se suma a los controles que nosotros ya hemos descrito. Si acá hemos puesto que hay una capacitación y sensibilización específica, eso va a contribuir en este caso a que el factor de 2 cambie a 1. Recuerden que es más óptimo ser 1 a ser 3 o a ser un 2. Va de menor a mayor, siendo 1 el más óptimo y 3 el menos óptimo. Y el principio se mantiene así para los otros criterios, se suma, se multiplica y se coloca el nivel de riesgo que aplica. ¿Ok? ¿Me confirmas, por favor, Rolly, si estamos de acuerdo? Ok, gracias. Gracias, Rolly. Ok, a ti, de hecho. Vale no quedarse con la duda. Ok, les decía, y acá yo les voy a plantear una situación en estos 4 minutos antes de las 9:20, y los 10 minutos siguientes les explico esta metodología como para abrir un poco este nuevo nivel de conocimiento, ¿ok? Cuando nosotros hacemos un ATS, que es para las tareas no rutinarias, cuando nosotros hacemos un IPER-C, o cuando nosotros utilizamos la otra metodología de evaluación de riesgos de la resolución, nosotros vamos a encontrar niveles de riesgos desde los más complejos a los más leves. Pero ¿qué pasa? Que cuando un riesgo evaluado termina con, inclusive en la parte residual o desde el origen, desde la evaluación inicial, termina con el riesgo de una fatalidad. Probablemente no tenemos la chance, la oportunidad de probar como en otras situaciones, porque si ocurre, los daños pueden ser irreparables. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, creen ustedes, con aquellos riesgos que tienen un potencial fatal? Porque recuerden que la seguridad tiene la primacía del bienestar de las personas, ¿ok? ¿Qué recomendarían ustedes hacer con esos riesgos en particular que tienen potencial fatal, que pueden causar una fatalidad? Y nos tomamos estos minutitos para escribir sus respuestas o de pronto si alguien quiere intervenir, un preciso comentario al respecto, ¿ok? Ahí les voy a dar unos segunditos para que piensen y comenten en el chat. No se olviden, mi pregunta fue, ¿qué creen que deberíamos hacer con aquellos riesgos que identificamos que tienen un potencial fatal? Es decir, que terminan como o forman parte de los riesgos que están de colorcito rojo, ¿ok? Henry, Eduardo, ustedes que han estado muy participativos. ¿Quiénes más tenemos? A ver. Rosita, me parece, Luis. Ideas, no hay idea incorrecta. Angeli también, puedes participar. Arnold, Calixto, que estás en sala. Gustav. Catherine. Hay que eliminarlos, dice. Sustituirlos, ok. Aplicar controles duros, listo. Ok, ok. Me gustó tu respuesta, Isabel. Me gustó también tu respuesta, Angeli. Eliminarlos, correcto, Lucero. Listo. En general, ese es el principio para todos, ¿no? Ese es el principio para todos. Ok, exacto, Jorge. Genial, Jorge, con tu respuesta. Hay que buscar una metodología específica. Y acá, y cuando ustedes vayan a hacer sus trabajos a las organizaciones, recientemente, como claro, hay que aplicar nuevas medidas, correcto, Alex, gracias a todos por sus respuestas. Me quedo en esta ocasión con la respuesta de Jorge porque abre ventana a esta explicación. Cuando los riesgos tienen un potencial fatal, colegas, y como no tenemos oportunidades de probar, ¿listo? Las organizaciones justamente incorporan a sus políticas o a sus directrices políticas de riesgos fatales
Algunos lo llaman riesgos fatales, otros lo llaman peligros mayores, otros lo llaman major hazard en inglés, pero finalmente son actividades o protocolos muy específicos, como lo dijo Jorge, para atacar ese riesgo. Y pongámonos a pensar por un segundo, cuáles son esos riesgos que pueden traer la fatalidad de una persona. Por ejemplo, yo abro la discusión y a los comentarios y vamos a ir colocando algunos otros más. El atropello, que tiene que ver un poco con vehículos. Un choque, una volcadura, un atropello, por lo general, tiene un potencial fatal. ¿Ok? Deme ideas así de un peligro que tenga el potencial de causar una fatalidad. Ok, muy bien, Angeli. Por ejemplo, la electricidad, los gases tóxicos en general, los químicos, Eduardo, excelente. Ok. Voy con otro, la altura. Ok, un trabajo de altura tiene el potencial de causar un fatal. ¿Listo? Como estos de dónde provienen. En realidad no hay una lista específica. ¿Listo? Estos provienen de las evaluaciones de Hipercell línea base. Entonces, ustedes segmentan solo los de color rojo y tratan de encontrar familias que se relacionen. ¿Ok? Como un espacio confinado, correcto. No necesariamente, ojo, tampoco no se dejen guiar por los trabajos de alto riesgo, son parte de, ¿ok? Pero puede haber más, porque no existe un permiso de alto riesgo para manejar un vehículo, por ejemplo, no es muy usual. Pero entonces se instauran controles específicos. ¿Y cuáles son esos controles específicos de los peligros mayores? Normalmente van a 3 niveles, ¿ok? Normalmente. Pero antes de esto, antes de entrar un poco a los controles por niveles, se utiliza una metodología que se llama Bow-Tie, y se los voy a escribir, y si en algún momento puedo compartir un poco sus conocimientos sobre esta metodología, con todo gusto. Se escribe tal cual se los acabo de compartir, ¿ya? Bow-Tie. Deme un like si alguien ya escuchó de esta metodología, por favor, colegas. Ok, ok. Muy bien. Esta metodología lo revisaremos de pronto en una sesión, ok, nuevo para Isabel. Esta metodología principalmente se puede usar en todos, ok, se puede usar en todos los peligros, los riesgos que hay. Pero normalmente por la complejidad se utiliza solamente en los de aquellos que tienen un potencial fatal. Bow-tie en la traducción significa como una corbata Michi, ¿ok? Y una corbata Michi, si ustedes se dan cuenta, es como si fueran dos triángulos, dos alitas y un punto central, ¿verdad? Ese punto central es eh, la situación de riesgo fatal. Por ejemplo, la caída de altura de una persona. ¿Listo? Y acá en cada uno de los en cada una de las alas, ahora aclaramos eso, Jorge, en cada una de las alas se colocan las situaciones que pueden causar una caída de una persona y toda la lista de controles que nosotros tenemos. Y luego empieza a haber una intersección de esta corbatita, como una corbata que va conectando todos sus hilos para poder ver la eficacia de los controles a nivel del número de actividades que yo tengo dentro de mi organización para este peligro. ¿Okay? Es una metodología nueva, como les digo, yo les invito a indagar un poco en ella, pero otra característica de esto es que no solamente tiene como evaluador, y de hecho es un requisito muy importante, a los profesionales de seguridad, sino a los trabajadores y a especialistas técnicos de la tarea. ¿Ok? Porque nosotros podemos hablar de trabajo en altura y decir de pronto, ¿sabes qué? No te subas a cambiar el foco, pero tiene que venir el especialista técnico a decirte si realmente es necesario cambiar el foco. Puede sonar muy sencillo, ¿ok? Hay cosas muy sencillas en esta metodología, pero hay de pronto otras que son un poco más complejas, ¿ok? Entonces, esta es una metodología adicional que actualmente se usa. Necesitamos un poco más de tiempo para poder entrenar en ello, así que los vamos a invitar en futuras sesiones para profundizar en este conocimiento específico, pero como siempre les dije, la idea es poder compartir nuevas tendencias, nuevas experiencias y abrirlos a la curiosidad de nuevos métodos en general para hacer trabajos seguros. ¿Ok? Muy bien. Ingeniero me dice, no siempre el riesgo genera es una manera, ok, tal cual.
Es una manera esquemática. Exacto, Eduardo. Jorge nos dice, ingeniero, no siempre un riesgo genera un peligro, aunque un peligro siempre tiene un riesgo. Claro, en realidad es esa la secuencia, Jorge. Recuerda el I per se. I per se es peligro, riesgo. Entonces, primero es peligro. Los peligros no dejan de existir, colegas. Los peligros, todo lo material que están a su alrededor. Yo tengo al frente una silla más, también es un peligro. En algún momento me voy a golpear el dedo con la silla. Siempre tiene que ver, siempre existe, no deja de existir. Lo único que cambia es mi cantidad de interacción al respecto. ¿Ok? Muy bien, colegas. Solamente si es que tenemos alguna duda adicional, levantemos la mano, podemos escribirla y si no, gustosamente le doy el paso a nuestra coordinadora Valeria para que pueda darles algunas indicaciones finales.